Bueno, ayer se votó en diputados una ley que permite al gobierno renegociar la deuda externa y quería hacer algunas preguntas para que intercambiemos. ¿Estamos frente a un giro de 180 grados con respecto al macrismo? ¿Qué es lo que estamos pagando con la deuda externa? ¿Qué hubieran dicho algunos de los funcionarios que hoy son oficialistas si las mismas medidas que están tomando ellos las tomaba Macri? ¿Es esto que estamos viviendo lo máximo que da la relación de fuerzas? Bueno, en este enero eterno se empieza a ver un poco cuáles son los grandes trazos del gobierno de Fernández. El gobierno a lo que está apostando es una renegociación de la deuda donde combina buenos gestos de voluntad con Trump y los acreedores. La votación de este miércoles en el Congreso, que terminó 224 votos a favor y solo los 2 del Frente de Izquierda en contra, son una especie de cheque en blanco para que el gobierno renegocie la deuda con los buitres, dejando un aspecto central, que es que no se va a investigar la composición de esta deuda y que, en caso de haber un litigio legal, se va a decidir en Nueva York o en Londres, lo que es criar los nuevos Griesa que van a venir contra el interés nacional. Lo único que se está dejando fuera de debate, como les decía, es que la deuda se paga y no se investiga ni un solo dólar. Ni siquiera van a investigar los bonos a 100 años que Caputo lanzó con unos intereses locos y que los compró en parte un fondo de inversiones del cual Caputo formaba parte. O sea que hizo un autonegocio con el Estado y esta deuda. Es una deuda externa que es parte de un ciclo de deuda para pagar deuda que pegó un salto enorme con la última dictadura militar cuando el gobierno de facto estatizó deuda de los grandes grupos económicos que estaban en el país, incluyendo al de la familia Macri. Es una deuda que en esta deuda para pagar deuda incluye los megacanjes, incluye la deuda con el FMI que no pasó por el Congreso, lo cual la hace también ilegal, y que lo que entró se usó para fugar capitales, porque ni una sola escuela se construyó con esa plata con la que supuestamente estamos endeudados. Entonces, para pensar un poco hacia dónde están yendo las primeras medidas del gobierno en este poco tiempo, tenemos que ver algunos ejes. Uno es la renegociación de la deuda, el eje para todo el gobierno. Toda la política gira en torno a si se va a lograr acordar o no con los acreedores y es algo que nadie se anima a definir mucho. Mientras el resto de las políticas concretas parecen tener un tono de redistribución del ingreso, pero no redistribución entre los grandes ganadores de la era macrista con los que perdieron, sino entre los mismos perdedores. Por ejemplo, la ley de los jubilados, que achata lo que se dice la pirámide de ingresos, que hacía un corte en los 19.067 pesos entre quienes recibían un aumento y quienes no, y tienen que ser solidarios o porque son una especie de privilegiados del modelo. O sea que es una redistribución entre los que tienen un poquito y apenas sacan la nariz del agua con los que menos tienen. El otro punto fue la votación en Mendoza del Frente Todos con Cambiemos a favor de las mineras, que desató una bronca popular y ya la historia la conocemos. El fin del congelamiento de las cuotas IVA, que se decretó también en el día de ayer, que las mismas personas que están endeudadas con estos créditos dijeron que ganó el lobby bancario. Y se suma este proyecto de renegociación de la deuda sin investigar un solo peso. ¿Qué hubieran dicho muchos de los que hoy son parte del oficialismo si estas mismas medidas las tomaba el gobierno de Macri? Bueno, pero en el medio de todos estos paquetes están los que no redistribuyen, digamos. Estas medidas que buscan equilibrar las cuentas para poder pagar la pesada herencia del macrismo, saca de discusión los que ganaron con la era de Macri. Los intereses de las petroleras, las grandes empresas de servicios privatizados, los bancos, las empresas formadoras de precio, los ojeros a los que apenas les actualizaron las retenciones a los niveles de los que pagaban con Macri. Ellos salen indemnes o beneficiados, como las mineras, de las primeras medidas de este gobierno. Entonces es una redistribución un poco rara. Cuando se abren estos cuestionamientos, muchos de los que apoyan al gobierno de Fernández dicen, bueno, pero vos no ves que está la derecha al acecho.
Incluso me llamó mucho la atención una nota que leí en el domingo en el portal de Horacio Berbisky, que decía cómo acechan con el caso Nisman y con los cortes de ruta los sectores de la derecha. Les leo una parte. Dice: así Macri empuja al núcleo duro de su partido para que gane la calle y embrete al gobierno lo antes posible. Sabe que las demandas llegan a destino cuando los conflictos se expresan con fuerza y en el teatro callejero. También se habla de la incapacidad del gobierno de doblegar rápidamente la resistencia de los bancos a políticas que estos consideran perjudiciales a sus intereses. Limita el control oficial de la inflación a través de acuerdos con formadores de precios en un mercado altamente concentrado. O sea que no se puede aplicar medidas que toquen a los bancos para controlar la inflación, y se queda todo como en manos de los grandes formadores de precios, que como todos sabemos están haciendo una corrida fenomenal con la inflación. Estos formadores de precios, o sea, ni siquiera están cumpliendo los acuerdos que ellos mismos hicieron. Hay un punto que es central, por ejemplo, el de la alimentación. Digo esto para que pensemos. El gobierno restableció el IVA a los alimentos, lo cual también ayudó a la inflación, pero al mismo tiempo le bajó los impuestos a algunas empresas como Moléndez, que es una de las principales alimenticias del mundo, para que paguen menos cargas patronales. O sea que son empresas multinacionales que son parte de las que están deformando los precios y al mismo tiempo se le quitan impuestos y cargas patronales. Todo mientras el aumento del IVA en los alimentos lo paga todo el pueblo trabajador. Entonces, ¿estamos frente a un giro de 180 grados con respecto al macrismo? Bueno, si Macri tardó pocos minutos después de asumir en empezar a defender los intereses de su clase, o sea, bajando las retenciones al campo, a las mineras, dando los tarifazos a las empresas de servicios privatizadas, alimentando la especulación financiera de los bancos, bajando los impuestos a los más ricos, ninguna de estas medidas tienen hoy un correlato opuesto dentro de las primeras medidas que lanzó el gobierno de Fernández. Los que ganaron con Macri ya ganaron y ahora dicen que el hombro lo tenemos que poner todos menos los que ganaron con el gobierno de Macri. ¿Es que no da la relación de fuerzas para otra cosa? Bueno, cuando en la nota esta del portal de Berbisky se habla de el escenario callejero, que es el que inclina la balanza, es una especie de autoculpa a la CGT y al peronismo, que especialmente después de diciembre del 2017 dejaron al gobierno de Macri hacer lo que quisiera. Un gobierno de Macri que después de ganar las elecciones de medio término, por un poco, se envalentonó y empezó con el reformismo permanente, que solo frenó cuando se chocó con las grandes movilizaciones de masas, cuando atacó a los jubilados con la ley de reforma jubilatoria. El ajuste continuó por otras vías, pero tuvo un límite. Y si continuó es porque después no hubo ninguna oposición más en las calles. En el tema deuda, ¿es que no da para investigar el desastre de la deuda macrista? ¿Por qué no da? De lo que se trata es de sacar a la luz cuál es la estafa de la deuda y no de pagarla o renegociarla un poco, y de pensar un plan económico que tenga el control por parte del pueblo trabajador de los grandes resortes de la economía nacional y poner como prioridad estos problemas y no de los que siempre ganaron con el macrismo y siempre van a seguir ganando si no cambiamos esta situación.